Buenas tardes, pandilla, ¿cómo están? El día de hoy estoy muy contento. Recuerden que hoy es nuestro tercer capítulo del Ordinario a lo Extraordinario y tengo una invitada de honor, primero porque es dama y segundo porque es una mujer que me ha motivado para hacer de mi vida algo extraordinario también, cambiarla a través de sus experiencias de vida, de su motivación y sobre todo de su ejemplo. Quiero dar la bienvenida a mi amiga María. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por el espacio. Espero te sientas cómoda, Sí, espero te sientas a gusto y sobre todo que nos puedas compartir cómo ha cambiado tu vida después de pues las poquitas o las muchas cosas que hemos vivido y que has vivido también a solas. Y pues bueno, gracias por aperturarte, porque sé que no es fácil. sí, no. Sí, no. Entonces, pues, bienvenida. Gracias, muchas gracias por el espacio y todo. La verdad lo agradezco mucho. Y sí, sobre todo como encontrarnos siempre, ¿no? En mi caso, en espacios siempre diferentes en mi vida, pero siempre ha sido cuando estoy en una catarsis o cuando estoy en una crisis. Y es algo que a lo mejor no te comunico, ¿no? En ese momento. Pero llegas en un espacio donde digo, ¿qué es lo que tengo que reflejar? ¿Qué es lo que tengo que mirar? ¿Por qué te veo así, no? Hablando un poquito de cómo te conocí, o sea, yo recuerdo mucho ese primer espacio que fue en Intel, pero yo te vi y dije, no, o sea, es una persona súper ególatra, mamoncísimo, no, o sea, llegaste con unas gafas y, no, a ver, aquí yo mando, y para mí fue, o sea, de manera disfuncional verlo fue a través de mi ego sostenido, ¿no? Yo dije, bueno, ¿él qué? O sea, ¿por qué viene de esa manera? Sin todavía entrar a profundidad de lo que representabas en mi vida. Verte en ese transcurso y esa transformación también que hubo, no te pudiera decir que hubo una conexión, un vínculo, pero sí había algo que en mí desafiaba o incomodaba, ¿no? No lo sabía aún. Pero no sé si recuerdes cuando llegamos a la cuerda que hicimos en ese momento en Hidalgo, fue en Hidalgo. Y para mí ese ejercicio fue un parteaguas de lo que hoy me hace estar aquí contigo, ¿no? De manera honorable, porque hoy te veo de esa manera. Pero encontrarme en esa cuerda floja donde todos íbamos, ¿no? Acomodados y teníamos de alguna manera que escalar y mirar hacia el desafío que teníamos que terminar. Me impactó muchísimo el hecho de que cruzando con los ojos vendados, mi miedo refleja justo eso en mi vida, el paralizarme y no poder avanzar. Pero siempre atrás de mí había alguien, y eso lo veo como en metáfora de lo que pasó, estabas tú atrás y recuerdo cómo ibas atrás y no podíamos como que avanzar. Y al final de todo esto, hoy entiendo que el hecho de no dejarte caminar, el que una mujer te parara y yo ser una mujer que refleja eso en mi vida en una constante, en un antes, híjole, para mí fue brutal, ¿no? Yo creo que desde ahí hubo mucha conexión contigo. Sí, fíjate que una de las experiencias más lindas que yo la recuerdo así, pues se acuerda que cuando terminamos de ese sufrimiento, porque en realidad fue muy sufrido, encontramos primero que nada dos respuestas, ¿no? Después ver lo que nos dicen, ¿por qué no te soltaste? No te iba a pasar absolutamente nada, pero ahí es donde entiendes que el cerebro siempre quiere tener control de todo. Y segunda, que es la más fuerte, es que reflejó todo eso en mí, que eran las mujeres que no podía yo avanzar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas escogía vínculos disfuncionales, me vinculaba desde la carencia. Y obviamente este podcast es una inspiración acerca de mi vida, de mi cambio y de sobre todo de las heridas que yo traía, ¿no? Porque al final de cuentas sí me vinculaba con ese tipo de personas, sí, pero ya no hoy no lo veo desde un victimismo, sino desde una conciencia de decir, no quiero. Pero bueno, te quería preguntar, ¿por qué sentiste ese rechazo hacia mí cuando nos conocimos? ¿Qué detonó eso en ti para que sintieras como ese rechazo hacia mí? Fíjate que eso es algo como muy profundo en el cual la verdad hoy me voy a vulnerabilizar de cierta manera, ¿no? Vengo yo de un rol donde estoy masculinizada en muchos sentidos y vivo desde esa parte de sobrevivencia, ¿no? El rol y la experiencia de vida que he tenido, bueno, ha sido de relaciones también destructivas, considerando mi parte responsable, ¿no? Porque al final del día, los hombres que he elegido, si se han distanciado, se han alejado, hoy entiendo consciente que la historia de vida que ellos tendrán
también tendrán que verlo, mirarlo en algún momento, ¿no? Pero me tocó hacer el papel de mamá, tocó hacer el papel de papá y sostener todo en ese momento al mismo tiempo me fue muy complicado entenderlo. Entonces recurrí a la parte masculina y me masculinicé en ese sentido, proveedora, el negocio, los hijos. Perdí esa parte como de mí en esencia femenina, ¿no? El verte provocó en mí como una competitividad de ego, ¿sabes? Mal colocado mi rol. Hoy entiendo que estaba mal colocado mi rol. Y hablando de una mujer tirana, porque yo así llegué, ¿no? Y hoy entiendo, y sí hay algo de vergüenza en eso, y no en el sentido de haberte encontrado y verme así, sino ver en retrospectiva cuántos años de mi vida viví desde esa parte de sobrevivencia y dañé alrededor, ¿no? Porque no nada más es a mi ser, o sea, también a hijos que hoy tengo presente y que han crecido de una manera disfuncional y que ha sido a causa también la toma de adicciones, la toma de decisiones pues sin carácter y sin fuerza, que hoy entiendo que es un modelo conductual y si yo no estoy bien plantada ni bien colocada en el vínculo o en este caso en la energía que yo requería, pues evidentemente todo veía que estaba en mi contra. Y lo que no estaba en mi contra había una competencia, como lo fue contigo. Entonces se encontraba un ego. Un ego, lejos de verte como inspiración, fue como, ¿qué viene a representarme? Entiendo. Hay una de las cosas que me gustaría preguntarte es, cuando tú te vinculas desde la carencia con tu última pareja, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, desde tu energía tan fuerte femenina, mencionaste la palabra tirano. ¿Cómo es ese vínculo? Te voy a hablar de mi parte responsable. Sí. Estar con esa pareja fue para mí un parte de aguas totalmente, ¿no? Porque la tiranía la descubrí que no es otra cosa más que el matriarcado, que es el machismo, ¿no? En las mujeres el matriarcado es lo mismo que el machismo. Vengo desde esas creencias arraigadas donde las madres pueden estar, y de hecho mamá, abuela y tías están separadas, divorciadas o algunas hacen su vida. Pero fíjate qué incongruente es, que fue la manera en que fui viviendo, porque desde esas creencias entendí que una mujer vale si trabajas, si eres independiente económicamente, puedes tener a un hombre, pero realmente un hombre invalidamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con su emoción. Evidentemente lo vemos como inútil en nuestra vida, en nuestro entorno. Entonces es meramente cumplir un requisito de que estás con alguien que aunque no te funcione, pero siempre nosotros tenemos que estar en una jerarquía más alta. Y digo congruencia porque la realidad es que uno como mujer carga todo, güey. O sea, cargas a los hijos, cargas la parte económica, cargas el estrés, cargas la parte de proveedor. Y en esa delgada línea me perdí y empecé a ser tirana. ¿Por qué? Porque entonces hubo un crecimiento dentro de la competitividad con la pareja que tenía. Se volvió lejos de ser unión. ¿Quién tenía más? ¿No? Tú hiciste una empresa, yo hago otra. Tú tienes una máquina, yo hice dos. Tú tienes una bodega, yo me fui a una más grande. Y empecé a perder esa parte por el poder adquisitivo, ¿no? Y empecé a hacerlo menos, invalidarlo de una manera muy destructiva, a través de la carencia, claramente, que tengo, y de esa creencia, ¿no? De decir, eres chingona. Y así se tiene que hacer. Y dentro de mi tribu, ¿no? Era como el ejemplo a seguir de las demás generaciones que venían. Que es lo que te digo, que sin darte cuenta, dañé, ¿no? De tal manera un empoderamiento tan falso con los hijos, que entonces ellos que aprendieron como varón, con una mujer como yo, masculinizada y tirana en un varón, y una versión totalmente diferente de una hija, con un empoderamiento falso, pero invalidando su emoción, porque una mujer por naturaleza tiene que ser eso. Sí, por instinto somos contención emocional para ellos, aunque no lo pidan realmente. Pero yo cargué toda esa energía con mi hija. ¿Y qué pasó con ella? Mutilé su emoción, corté sus alas a tan pronta edad. ¿Y cuáles han sido las consecuencias de esas decisiones que has tomado? Ese sí es un punto muy fuerte en mi vida. Ese ha sido un punto de inflexión que hasta el día de hoy me cuesta mucho trabajo expresarlo y verbalizarlo, porque es aceptar y confrontar una realidad. Christopher, que es mi hijo mayor,
entro en la parte de las drogas, ¿no? En la parte de las drogas y del alcohol. Y el caminar con ellos ha sido muy complicado. Chris llegó a un punto en que no nada más es ser adicto y no nada más buscar un sesgo de arrastre donde se sintiera cómodo, sino él quería todavía esta parte de poder, esta parte de ser reconocido. Y viene un putazo para mí muy grande, ¿no? Que es la parte de buscar en la sociedad algo que en tu casa no está firme, que no hubo un carácter ni una contención de amor y seguridad, porque el rol femenino y de mamá existe. Sí, de hecho me gustaría preguntarte esto, o sea, tú tienes dos hijas, pero el mayor es varón, ¿correcto? ¿Cómo afecta un matriarcado a un hijo varón? Pero, y no solo el varón, sino el primogénito. Así es. Adulto, ¿cómo afecta esto? Porque al final de cuentas, desde lo que nos estás platicando, o sea, es una invalidación al hombre en todo aspecto, ¿no? ¿Y cómo detona esto en tu hijo? Pues para empezar fue una crisis el que él llegara porque era varón. En medio de todas las mujeres, nietas y demás, somos mujeres. La manera de crianza, evidentemente, encuentro la ignorancia. Y tan algo tan burdo, el llegar y que haga del baño y no poder demostrar cómo un varón hace del baño instintivamente, reptilmente, porque es, biológicamente es algo que parte hace. Total. Pero como una mujer que no tiene un sostén por elección, por decisión, porque la vida así fue o así tocó, sentarle y decirle, o sea, hasta esa parte de sentar y decirle, tienes que hacer del baño sentado y así, claro que cortas esa parte de él, ¿sabes? Y entonces hay una dependencia, se crea una dependencia hacia una mujer, porque no nada más está la mamá, está la abuela, porque no nada más está la abuela, está la bisabuela presente. Entonces la crianza se hace de todas y él crea conflicto. Y te voy a decir algo, o sea, hasta la fecha mi hijo no puede crear vínculos con una mujer. Creo que en alguna vez te tocó mirar un ejercicio donde no puede ni siquiera hacer, estirar la mano para alguien, ¿sabes? O sea, tienen miedo porque dentro de la carencia y la experiencia de vida que tuve en mis relaciones así fue destructivo. Hubo golpes, hubo agresión, lo miró, vio el proceso que la madre tuvo que vivir. Siendo el primero como varón, había dos. Porque desgraciadamente también dentro de mis culpas y de mi miedo, pues claramente le paso toda esa responsabilidad inconscientemente a mi hijo, buscando ser rescatada por un menor. Ese es otro golpe que para él fue, ¿cuál es mi rol? ¿No? Dentro de un matriarcado, ¿cómo es ese vínculo de lo que acabas de decir? O sea, se supone que la mujer es la que domina, ¿no? O sea, o tengo entendido eso. Porque si es igual, es un sinónimo de machismo del otro lado. Así es. Entonces, ¿cómo el matriarcado permite que el hombre abuse de esa manera de una mujer? Si tendría que ser al revés, ¿no? Cuando hay un pensamiento tan arraigado en una mujer que ha sido aprendido, en mi caso desde mi experiencia, por ende los patrones y la manera de conducirme, así sea un varón, empieza a crear una energía femenina. Está descolocado porque no tiene una figura paterna. Mi hijo no tuvo una figura paterna ni masculina. Entonces, desde esa herida, él empieza a crear con lo que se vinculó. Su único vínculo seguro es suyo. Y por ende, lo que hay atrás. Su pensamiento así fue creado. Pero también dentro de eso, su instinto es ser varón. Y hubo un conflicto en su persona. O sea, soy varón y porque no estoy actuando como un varón, porque al final crece y crea un criterio y conoce más gente y empieza a entender que las familias son diferentes y que la de su familia no es lo correcto, lo que él creía que estaba bien. Pero también hay otra parte que son las lealtades. La lealtad hacia la mamá, la lealtad hacia la abuela, la lealtad hacia la hermana. Y hubo un conflicto totalmente en él que lo hace llevar a la adicción. Hoy no justifico porque también ha sido una elección consciente que en su momento él tomó. El ser adicto porque también dentro de todo este proceso siempre he estado en contención con él. La primera herramienta que yo tuve que me hizo consciente de que las cosas y la manera de criar y la manera de vivir no era la correcta fue en un Bota 4, en un coaching de Bota 4. Mi hijo tenía como 8 años y lo llevo mi proceso, entra mi hijo a ese proceso y empiezo a entender que hay distintivos. Empiezo a entender que el rol de la mujer no es ese, que no es invalidarlo, no tengo que yo cargar con heridas de atrás que no me corresponden.
Y soltar para una mujer como yo, que soy tan controladora, fue un conflicto totalmente en mi psique, ¿no? Porque entonces lo que era conocido dejó de serlo. Sí, Y para mí esa parte de reconocer que no nada más tengo que cambiar mi manera de pensar y de actuar, sino a través de esa actitud hay mucho trabajo atrás por los hijos que ya hice mal. ¿En qué momento de tu vida buscaste esa transformación? Pues ¿Cuál fue esa catarsis tan fuerte que te hizo quiebre. hacer una reflexión? Sí, fue un quiebre, fue una crisis, o sea, de manera, vi a una amiga, me acuerdo, fuimos a tomar algo, también tenía yo ese tema del alcoholismo, en ese entonces también hubo ahí temas con mis hijos por justamente, bueno, por fugarme en el alcohol, lo que es. Y la veo y todo, y ella resulta que hace una transformación en su vida, me empieza a contar un poco de qué se trataba, le pido el teléfono y sola yo llego a Reforma y nos dan el de transformación, me meto, pero lo que me impulsó fue en ese momento la pareja que yo tenía, ¿no? Que es el que conociste, porque su alcoholismo era ya más grande y hubo muchos golpes a través de eso, ¿no? Hubo golpes, hubo maltratos, que hoy entiendo que yo permití por mucho tiempo. No hubo de mi parte una bendición, ¿sabes? No sabía cómo salir de ahí. Hubo un momento en el que yo creí que esa era mi vida, porque ya venía de un fracaso anterior y me sentía mal, ¿sabes? O sea, ¿cómo otra vez volver a intentar rehacer tu vida si el resultado siempre sigue siendo el mismo? ¿Pero tú crees que todo esto de no tomar una decisión de separarte influye mucho en la máscara del qué dirán o en lo que es la sociedad? Sí, en mi caso sí tuvo que ver por mi experiencia de vida. No lo asocio hoy con la realidad, con la sociedad, pero sí lo asocio en que si vengo yo de fracturas, claro que mi interno lo que pedía era tener una familia bonita, estar dentro de una casa, porque en algún momento sí lo quería. O sea, sí quería ser esa ama de casa sentada, atendiendo al marido, esperando que llegara, estar felices con los hijos, ¿no? O sea, una película muy chingona de Disney donde las princesas, esa es su principal función, ¿no? Pero aquí hay una cosa que hay como incongruencia. Claro. Hay una incongruencia porque hablamos de un matriarcado y hablamos de una princesa que quiere ser rescatada de Disney, ¿no? Entonces, ¿cómo se vincula el matriarcado con la princesa de Disney? O sea, no se podría, ¿no? Porque una choca con la otra, porque serían dos personalidades completamente distintas, ¿no? Y ahí viene esta parte de mí donde empecé a ser consciente de lo que realmente quería en mi vida, aunque no fuera equilibrado. En el inter de mi infancia y adolescencia, la persona que funcionaba como padre en ese momento, hoy entiendo que su instinto sexual estaba deformado y probablemente tuvo una vida igual de carente y no sé qué pudo haber pasado con él. Y hubo esta parte de abusos y en algún momento me sentí protegida, ¿sabes? Por alguien. En algún momento me sentí querida. Eran pocos instantes en los que podía decirme bien hecho. Eran pocos instantes en los que me decía, hija, y no comprendía. Y entonces necesitaba constantemente tener validación. Me autoexigía. Era la mejor en la escuela, era la mejor en casa. Me dedicaba a hacer lo que él hacía. Era mi héroe, era una admiración total que tenía. Cuando me doy cuenta que existió siempre un acecho y me da la noticia de, ¿sabes qué? No soy tu papá, ¿no? Y llegó en un momento alcoholizado donde golpeaba a mi mamá, donde el entorno era un caos. Para mí fue todo lo que creí que existía y que un hombre podía hacer por mí, dejó de ser. Hay un quiebre con mi mamá, se separan y empieza, ¿no? El caos en mi vida de decir, los hombres son malos. La abuela, ¿no? Es por esto que tienes que ser independiente. Tú no puedes vivir de esos sueños creados en que alguien va a ir a rescatarte. Tú no puedes pararte y decir, lo voy a esperar y depender, estirar la mano. Tu único amigo es un peso. De esas creencias tan arraigadas y con mi dolor, fue de lo que pude sostenerme disfuncionalmente. Y hoy en día eso ha reflejado gran parte de tu vida. Hoy en día he trabajado muchas cosas. Hoy en día manejo o gestiono mi emoción de diferente manera. Hoy en día no soy esa persona de la cual te estoy hablando, pero claro que sigue impactando.
porque al final hoy me conozco tanto y sé que esa oscuridad existe en mí, güey, hay una dualidad entre la luz que intento hoy reflejar y mirar que existe, pero también está la oscuridad, que es lo que me ha hecho caminar hacia el lugar donde hoy me encuentro, ¿no? A tener una reflexión, a tener un punto de inflexión, a tener una introspección para mí, hoy no para nadie más. Pero para poder llegar a ese punto, muchas veces sí me alcanza ese impacto porque tengo que regresarme, güey. Porque hay momentos en los que yo me sigo cachando, ¿en qué momento voy a herir? Lo tirano no se me ha quitado, lo estoy trabajando. Sería mentirte, ¿sabes? Y decir uno se vuelve espiritual y todo. No es cierto, güey. Es una parte donde romantizan, ¿sabes? O sea, mi familia es como de vives en procesos, has estado en procesos durante 10 años, entre embocheo, entre neurociencias, entre diplomados, entre cuarto y quinto paso, porque hoy entiendo que los hijos me han llevado a leer, a estudiar, a desafiarme, por querer ser una mamá y una mujer diferente. Hoy lo entiendo. Pero si no hubiera pasado todo este tipo de crisis, pues no podría hoy entender para dónde voy. Y esa tiranía, hoy la cacho y digo, ok, hoy no, ¿sabes? Hoy no. Fíjate que hay una de las cosas que me gustaría tocar, porque una de las metas de este podcast es realmente buscar esas heridas y esas carencias. Hoy me siento honrado de que estés aquí, primero porque eres mujer, ¿no? Y segundo porque al final de cuentas hay cosas que vivimos ya aquí como sociedad, ¿no? Y más en un país que se supone que es muy machista, ¿no? Sí. Pero yo la verdad difiero mucho con las creencias que hoy en día se arraigan a través de las mujeres. Porque al final siento que la mujer siempre es el vínculo más protegido dentro de la sociedad. Sí. Pero en realidad, ¿qué hay de esos hombres? Un ejemplo que lo acabo de decir con Chris. Si se vinculara con una mujer que es tirana, que es narcisista, que es todo eso, o sea, se encuentra vulnerable al final de cuentas, ¿no? Pero ahí como sociedad, ¿cómo lo podemos abordar? Porque si pasa un ejemplo de violencia o de gritar, es víctima la mujer, ¿no? Pero ¿qué tal si la mujer es tirana? ¿Qué tal si la mujer es narcisista? O sea, ¿en qué momento de la vida podemos reconocer como sociedad que estamos mal? Si esto tipo de educación no la encontramos en una escuela, no encontramos matemáticas, español, ciencias, pero no encontramos salud mental, ¿no? Trabajo de emociones, trabajo de traumas, porque al final de cuentas tú te puedes aventar lo que acabas de decir, 10 años en esto y al final de cuentas puedes sanar 2 o 3 cosas. Es un proceso individual. Y si algo he aprendido de esto a través de mi experiencia, tienes mucha razón. Y te voy a contar algo también de mí. O sea, a través de mi herida, sin gestionar y tener una herramienta todavía propia, me meto a la parte del feminismo. Estuve muchísimo tiempo en la parte del feminismo, en el bloque negro, haciendo desmadres, ¿no? Aventándome burdamente a cosas que desde mi ignorancia me hicieron actuar como borrego y seguir la misma regla social desde la parte de empoderamiento falso. En mi caso fue un empoderamiento falso porque no estás reconociendo qué es lo que está pasando, qué herida es la que tienes que trabajar antes de hablar de un trascender. Yo hoy te puedo decir que efectivamente las mujeres hoy en día tenemos una manera de apoyo, porque sí existe una red de apoyo, sí lo hay, y desgraciadamente no todas lo utilizamos para un bien, ¿sabes? O sea, hay muchas que manipulan el tema, hay muchísimas que utilizan la red de apoyo porque el tema que sea necesario, ¿no? O sea, no nos vamos tan lejos con lo que viviste. O sea, en algún momento yo como feminista, porque soy feminista, pero hoy consciente de qué rama y porque tengo un varón, ¿sabes? Entonces entendí que no hay nada como la lectura, que no hay nada como tener el conocimiento claro de saber el por qué estás y para dónde vas. Tú dices algo muy claro, ¿cómo saber como sociedad si hablando desde un varón te puede tocar a una mujer tirana, ¿cómo resguardas esa seguridad de un hombre que también puede estar vulnerable como una mujer? Y yo bajo mi experiencia te puedo decir que si la mamá no es consciente y no quiere trabajarlo de mil maneras, hay muchísimas formas de trabajarlo profesionalmente. Por ende va a ser un modelo conductual
Sí, que va a claro. seguir arrastrando. Hablar de una sociedad es un tema que a mí no me corresponde porque mi sociedad primaria son mis Sí, sí, hijos hoy claro, en día. totalmente. Si yo tengo estos espacios y tengo este tipo de vínculos y tengo, hoy busco eso, ¿sabes? Gente que tenga conocimiento, que me inspire, que avance desde mi humildad, porque también tengo que bajarle a mis egos. Claro, no, y al final de cuentas, independientemente, yo creo que en primer lugar la que se tendría que sentir orgullosa de su transformación y de inspirar eres tú. Y yo creo que tú eres el mensaje claro de una transformación brutal. Y espero que este mensaje llegue a muchas mujeres que se encuentran así y que quieran transformar su vida, porque al final de cuentas esto es lo que buscamos, este crecimiento, porque al final de cuentas todos tenemos traumas, todos tenemos carencias, pero lo más importante es quitarnos ese victimismo y decir, ok, asumo quién soy y hacia dónde me quiero dirigir, porque hay un ejemplo muy claro, ese que dice, es que yo me vinculo con todos los borrachos, y el primero es borracho, el segundo es borracho, el tercero, a ver, ¿cuándo vas a decir, el problema soy yo? Así es, porque también te voy a decir algo, o sea, entiendo que no todas tenemos la oportunidad o el privilegio de poder estar en un espacio donde te pueda hacer validarte, tener autoestima y eso crea una valía, lo puedo entender, pero también desde mi parte disfuncional, antes de tomar una herramienta de vida, hay una conciencia, ¿sabes? O sea, porque también fui esa mujer víctima, Sí, sí. porque había precios también a pagar pero también había ganancias de mi parte. Ser víctima generaba una ganancia emocional, generaba una ganancia económica. ¿Sabes? Vivir sobre esta parte de conmiseración total y de víctima, claro que te hundes en una parte súper conformista, porque hay gente que te resuelve, hay gente que te rescata, pero dentro de ti sabes que estás mal, o sea, no asumes responsablemente que en ti no está la dirección y estás actuando de manera correcta para ti. Por ende, si no asumes esa parte, todo lo que está a tu alrededor va a estar dañado. Entonces, sí tiene que ver con tu individualidad y no tiene nada que ver el que no tengas el privilegio hoy de poder pagar, de poder estar, de poder, porque también hoy pienso y siento que es incomodante, ¿sabes? O sea, es decir, ¿sabes que no tengo la manera de hacerlo? Pero para mí hoy yo lo veo un desafío. Hoy lo veo un desafío, porque si sigo a mi manera víctima, no, güey, pues es que todos tienen la culpa, o sea, mi paso de lanza, mi mamá, qué pedo, mis hijos, todo está valiendo madre, pues mejor me echo a mi cama y que alguien me mantenga y me busco un cabrón que a lo, porque hay muchas así, ¿sabes? Y es la delgadita línea de poder reconocerte como mujer y de verdad decir, este no es la vida que merezco encontrar ese apalancamiento de manera emocional para que entonces encuentres dentro de lo incómodo o del caos que está pasando a tu alrededor y no haya otro más que salir, ¿sabes? No haya otro más que decir, a ver, de aquí me voy a construir, no hice las cosas bien, sí es cierto, lo reconozco. Está saliendo en mi oscuridad, sí soy. No porque esté tomando cursos durante 10 años me va a ser la persona más zen y más espiritual. Y vienen los juicios, y vienen las críticas de tu familia y de los amigos. ¿Qué onda? Pues tú deberías de ser muy, no es así. No romanticen la parte espiritual, porque estar en una parte espiritual y estar en una parte de introspección es romperte. Es el ser humano con más heridas que yo al menos he pasado, güey. Se estaba en una cama con un enorme abismo y, y de soledad, ¿no? Completamente, de desesperanza, de decir, ya, ¿no? O sea, si bien sé que las cosas no las hice bien, pero hoy sé que existe en mi fuerza, Dios, la vida, el universo, para poder salir adelante. Sí, estos 2 años para mí fueron muy complicados, pero también viene un aprendizaje de desapegos totales, banales, económicos. Perdí casa, perdí coche, perdí negocio, perdí camioneta. Mi hijo se fue por elección porque iba a perder lo más valioso que era su vida. Perdí pareja, perdí amigos. Y no sabes el golpe tan fuerte que es estar en tu cuarto intentando rescatar algo bueno de ti, sin escuchar a alguien alrededor que pueda sostenerte o pueda hacer contención. Y ahí viene el verdadero aprendizaje de utilizar todas las herramientas durante 10 años. Hoy entiendo que me preparé para eso.
Y me siento muy orgullosa de haber tomado esa primera decisión, que si bien no sabía para dónde me iba a conducir, hoy lo estoy entendiendo. Después de 10 años, hoy estoy entendiendo que sí, en medio del caos, o en algún momento un gran maestro me lo dijo, vas a cruzar el puto infierno. Pero la manera como lo cruces va a ser con una actitud que te va a cambiar. Y las crisis van a existir. Y el infierno va a estar. Pero estoica. Estoica. ¿Y sabes qué? De ahí me da.